Para empezar, quisiera hablar de Efraín, que es, sin saberlo, quizás uno de los promotores de este evento, porque fue él de quien surgió la idea de la presentación del libro El crimen de la Cantuta, que ya está en su 5ª edición, y que debo aceptar que no había leído y creo que no se le ha dado la importancia o la relevancia que merece, a pesar de que es el primer libro que he leído que toca el tema de la Cantuta desde dentro, ¿no? Siempre vemos que se habla de la Cantuta como uno de los sucesos que marcaron el conflicto armado interno, pero no como un elemento importante dentro de ese conflicto, ¿no? Donde se decidieron, donde se puede reflejar un poco lo que fue el Perú en verdad y cómo Sendero fue captando algunas de las personas a las que llegó a congregar. Quisiera que nos hable Efraín un poco acerca del libro, de la 5ª edición. ¿Qué es lo que se ha añadido ahora a esta 5ª edición que estás presentando? Bueno, en primer lugar, el libro es la historia del secuestro y la desaparición de un profesor y 9 estudiantes que ocurría el año 1992, cuando Sendero Luminoso desarrollaba, digamos, su guerra popular y la llegada al más alto nivel, atentados como el de Tarata, que conmocionaron no solamente a la ciudadanía, sino que provocaron dentro del gobierno, digamos, una gran preocupación por las consecuencias de estos atentados que se sucedían en la capital del país. En esos tiempos, Sendero hablaba de un equilibrio estratégico que por supuesto estaba muy lejos de alcanzar, pero que sin embargo, digamos, por su postura dogmática, llevaba a los dirigentes de la organización a sobrevalorar sus fuerzas y a creer que efectivamente estaban por alcanzar, digamos, el cerco de la capital y, digamos, alcanzar el soñado equilibrio estratégico con el Estado peruano. Como ustedes saben, en el año 1992 se produce el golpe de Estado planeado por el triunvirato conformado por el general Hermosa, Vladimiro Montesinos y el presidente Alberto Fujimori. Esta idea del golpe venía de mucho tiempo atrás porque cuando Fujimori obtiene sorpresivamente la victoria electoral el año 90 y derrota al candidato del FREDEMO, el escritor Mario Vargas Llosa, recibe, digamos, de parte, digamos, de Montesinos y de la cúpula militar un plan que de hecho establecía el aniquilamiento de los subversivos, tal como, digamos, había ocurrido ya, digamos, en el periodo anterior de la guerra interna, donde las Fuerzas Armadas habían desarrollado una política de aniquilamiento que había llevado digamos, a casos emblemáticos como el de Churajay, donde mueren 9 periodistas, casos como el de Cayara y otros más que hoy día se recuerdan. Entonces, lo que yo hice a partir de este hecho fue contar la historia del caso La Cantuta y comencé, digamos, por contar un poco quiénes eran los protagonistas, ¿no?, del caso. Contar, por ejemplo, la postura de Alberto Fujimori como rector de la Universidad Agraria, como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, cuando rechazaba, digamos, cualquier posibilidad de que el terrorismo controlara las universidades en el Perú, cuando salía en defensa de los estudiantes y cuando, como por ejemplo, llegó al Fondo Barbadillo, el lugar donde se encontraba la escuela de policía y donde el año 1987, tras una gran redada policial en las universidades de Lima, fueron detenidos más de 500 estudiantes y profesores, ¿no? Entre esos profesores precisamente se encontraba el profesor Hugo Muñoz, que luego sería secuestrado y desaparecido en La Cantuta. Y bueno, esos son los datos que yo incorporé en mi
Claro, un tema interesante es que Efraín no solamente se remonta al año 90, por decirlo, para hablar del conflicto o para hablar de las fuentes de las que va a hablar, sino que se remonta incluso hasta el año 1969 en Huanta, ¿verdad? Donde participa Muñoz y donde puede explicarse también un poco cuál era su formación política. Además, otro tema que me sorprendió mucho como chosicano y como hijo de cantuteños es que hables tanto de lo que sucedía dentro de la cantuta. ¿Cómo es que llegaste a saber todos estos datos acerca de cuáles eran los movimientos políticos o cómo se manejaba la política, especialmente en el sector izquierda en la Universidad de la Cantuta? Bueno, el dato de Muñoz era un dato importante porque explicaba un poco las simpatías del profesor en la universidad y también explicaba por qué, digamos, se encontraba en la mira de los militares y de los agentes de inteligencia que trabajaban en la universidad. Él había sido estudiante de la Cantuta, se había graduado ahí, pero digamos durante su época estudiantil, durante su etapa estudiantil, él tiene simpatías con el profesor Abimael Guzmán, que dictaba clases ahí, establecen una amistad estrecha. Él era hualtino y el año 69, cuando se produce, digamos, la gran protesta de los escolares en Ayacucho y Huanta, que da origen posteriormente al mito de la lucha de Huanta y Ayacucho por parte de Sendero Luminoso. Él rescata esa versión porque además es un protagonista directo de esos hechos. Él organiza, digamos, la resistencia cuando se produce se produce la masacre de pobladores en Huanta, que se enfrentaron a las fuerzas del gobierno por el derecho a la gratuidad de la enseñanza de los escolares. Las protestas se producen porque el gobierno había establecido que cada alumno que repitiera algún curso, alumno secundario, que repitiera algún curso, tenía que pagar una cantidad que de repente para la gente, digamos, con posibilidades de poder económico no significaba mucho, pero que para ellos significó, digamos, un reto porque ellos decidieron organizar una lucha por la gratuidad de la enseñanza. Y eso se saldó con una masacre de pobladores. Oficialmente murieron 14 de ellos, pero de acuerdo a la versión de los propios pobladores fueron muchos más los que murieron. Y por otro lado, digamos, los datos que pude yo rescatar, digamos, de la universidad fueron proporcionadas por profesores y alumnos que, digamos, buscaban esclarecer, digamos, los hechos ocurridos en la Cantuta. Para todos es sabido que en esos momentos, los momentos posteriores al golpe de Estado, se produce, digamos, una sensación de pánico en la población, porque al margen, digamos, del enfrentamiento que se producía entre las fuerzas del Estado con Sendero Luminoso, se produce también, digamos, una polarización en la sociedad misma. Poca gente quería hablar de hechos que conocían, pero que, digamos, de alguna u otra manera afectaban a ambas fuerzas. Sin embargo, hubo un grupo de estudiantes y profesores que decidieron hablar, sin importar un poco las consecuencias momentáneas de sus declaraciones. Y yo pude conversar con muchos de ellos que me permitieron conocer, digamos, algunos entretelones de la lucha estudiantil, de la lucha de profesores y estudiantes contra la intervención en las universidades y también, por supuesto, de la participación de Sendero o de simpatizantes de Sendero dentro de la universidad. Yo quisiera destacar una parte de la presentación que haces del libro. Dice: mi trabajo como periodista me permitió seguir de cerca las incidencias de la investigación, así como las múltiples gestiones que llevaron adelante los familiares para dar con el paradero de sus seres queridos. En esos trajines conocí a una indoblegable mujer que no desmayaba para dar con el paradero de su hijo.
Raida Cóndor me acercó al drama humano de las desapariciones, así como las denuncias de militares descontentos me llevaron al conocimiento de una máquina asesina, dispuesta a terminar con los sospechosos de liderar la subversión en el país. Conocer el porqué de las desapariciones se fue convirtiendo en una obligación profesional. Y quisiera destacar esta parte porque es una obligación profesional, porque tú, en realidad, como mencionas en el libro, no estabas a cargo de la investigación del caso, sino que lo hiciste de manera personal, ¿verdad? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué es en verdad lo que sentías, a pesar de no estar necesariamente vinculado laboralmente con el caso? ¿Qué te motivaba a investigarlo? Bueno, yo creo que en general los periodistas peruanos tenemos una gran deuda con nuestros lectores. A diferencia de otros países, solamente por citar Argentina, México, digamos, los periodistas, digamos, acumulan una gran cantidad de libros sobre temas de investigación. Es algo que no ocurre en el Perú y creo que, digamos, tenemos una deuda no solamente de los periodistas, sino también creo que los analistas sociales, ¿no? Sobre todo hechos recientes, digamos, de hechos que conocemos, digamos, directamente por nuestro trabajo periodístico, cosas que hemos vivido, en fin. De cierta manera creo que nos gana un poco una inercia que hace que, digamos, hechos trascendentes se nos vayan un poco de la mano. Y eso yo pues, comencé a sentir ese desafío cuando, por ejemplo, ocurrió el caso de Chilocay, y me di con que, digamos, no existía un relato, digamos, organizado, completo de ese drama del periodismo nacional. Y en realidad, digamos, esa era una gran deuda incluso para nosotros mismos, porque necesitamos conocer qué era realmente lo que había pasado. Y yo creo que ahí hay un punto de quiebre, digamos, que hasta ahora, digamos, no se explicaba muy bien, porque antes de la masacre de Chilocay se produce la masacre de Yacuichao, que es una masacre que da inicio, digamos, a una resistencia campesina, de repente inducida por el Estado, pero resistencia al fin contra el Sendero Luminoso. La masacre de Yacuichao es la masacre de un grupo senderista que incursionaba en las sierras salatías de Ayacucho. Y precisamente los periodistas que van a Uchilocay van a investigar esa masacre, con la creencia, digamos, cierto, ¿no?, de que la masacre había sido inducida por militares. Entonces, digamos, ese es uno de los casos que, digamos, los periodistas dejamos sin aclarar. Y existen muchos más, ¿no? A lo largo, digamos, del periodo largo de la guerra interna, se producen una serie de masacres, una serie de hechos que nosotros, digamos, no relatamos, digamos, con la amplitud que ameritaban esos hechos. Y creo que esto, digamos, me llevó a escribir este texto, que además era un texto un poco de denuncia, que intentaba de alguna forma evitar que el presidente Fujimori fuera reelecto el año 95. Este texto estuvo terminado en el 95, antes de las elecciones, pero no pudo publicarse porque no hubo una editorial que emprendiese la tarea de llevarla a cabo, y porque nos ganaron también una serie de hechos que se van a suceder en esos meses, como la promulgación de la ley de amnistía, que va a terminar por liberar, digamos, en una primera instancia a los ejecutores directos de la masacre de la Capital. Bueno, de verdad que es un libro que a mí me ha sorprendido bastante, me ha gustado mucho, en especial porque toca mucho la subjetividad de las personas. Has logrado retratar en muchos casos el sentimiento de la madre que busca a su hijo, el sentimiento de la hermana que busca a su hermano desaparecido, el drama de las familias que, viviendo en provincia, no se enteraron de la desaparición de sus hijos hasta 2 meses después de que ya habían sido asesinados. Y es algo que nos interpela ahora como peruanos, a no dejar que esa justicia que hemos conseguido se pierda por causas políticas. El libro está atrás. Esta es la 5ª edición, ha ido recopilando nueva información a partir del proceso que se le siguió a Fujimori, y ahora ha sido mejorado, ha sido incluida toda esa información, y la pueden conseguir atrás, lo tiene Alejo Guzmán, a 15 soles.
Bueno, ahora quisiera pasar al foro. Vamos a empezar con José Carlos, pero he decidido, bueno, creo que es lo mejor hacerlo en 3 ejes, que luego pasemos de cada eje, pasemos a las preguntas de ustedes. El primero sería sobre la elección de este tema, ¿no? ¿Por qué investigar el conflicto armado interno en el Perú? Ante eso, José Carlos, ¿qué es lo que te motivó a ti, en este caso, a investigar? Quisiera que nos hables también de una investigación que has hecho que es muy importante, la de Ketty Vidal, ¿no? A investigar este personaje que supuestamente era un héroe, ¿no?, de la pacificación, y a cambiar esa historia, ¿no?, a ir en contra de eso. ¿Qué es lo que te motivó? Gracias por la invitación. Creo que yo soy de la generación sándwich, es decir, empecé en el periodismo en el año 90, justamente con el gobierno de Fujimori, pero ya teníamos el fenómeno de la subversión, del terrorismo en el Perú, por lo menos 10 años, desde que se inició en el año 80, ¿no? Justo en las elecciones que nos devolvían la democracia al país. Y como dice Efraín, coincido con él, los periodistas tenemos una deuda de sistematizar procesos, de investigar, yo diría, en contexto y quizá a fondo, algunos fenómenos que han ido sucediendo en el país. Cuando empecé de reportero en la televisión, era usual cubrir coches bomba, ¿no? Era usual cubrir matanzas, era usual contar muertos en Lima y en ciudades del interior del país, a veces en pueblos remotos. Y me tocó, por ejemplo, cubrir el coche bomba del Canal 2, yo no trabajaba, pero fue una cosa impactante porque no solo te tocaba en la ciudad, sino te tocaba con los colegas y te tocaba con los amigos, algunos que murieron ahí, ¿no? ¿Por qué cubrir? Creo que porque era un fenómeno muy grande en el país, inédito, ni siquiera era una guerrilla convencional del modelo cubano, ¿no? Habíamos tenido antes, en los 50, un germen ahí parecido, pero que no había pasado a mayores. Se trataba de un movimiento mesiánico, absolutamente vertical, inspirado en el maoísmo de la Revolución Cultural China, y que, como lo ha dicho bien la Comisión de la Verdad, fue el principal responsable de la violación de derechos humanos en el país 12 años después. Sendero Luminoso no solo ha puesto coches bombas, sino que ha matado a machetazos a campesinas embarazadas por ahorrarse balas, y hasta me atrevo a decir que alguna vez intentaron usar un niño bomba en Ayacucho. Así que los niveles de crueldad, los niveles de irracionalidad han sido inmensos, y creo que los periodistas teníamos la obligación de escarbar un poco más allá de lo que había detrás de esto, ¿no? Ni siquiera el propio Estado entendió al principio el fenómeno del Sendero Luminoso, ¿no? Recordemos que Belaúnde llamó a vijeros, a los primeros senderistas. Las Fuerzas Armadas nunca entendieron cuál era la naturaleza política de este grupo, que obviamente tenía intenciones de llegar al poder, ¿no?, y fundar la nueva República Popular del Perú. Los tratamos como avijeros, como delincuentes o como terroristas a secas, cuando detrás de ellos también había todo un país olvidado, ancestralmente olvidado, que se estaba manifestando de esta manera violenta y a veces irracional. En mi caso particular, me encontré ya después de la captura de Abimael Guzmán, que fue el punto de inflexión, creo yo, para entender también el fenómeno, y me di cuenta que la respuesta del Estado primero fue no comprender, después equivocadamente con esta llamada guerra sucia que Efraín ha relatado muy bien en su libro, de querer matar a ciegas a cualquiera que sea sospechoso, rebajando el Estado su nivel de barbarie, ¿no? Combatir el terrorismo con terrorismo de Estado. La captura de Abimael Guzmán creo que ha sido un hecho importante de la policía, que supo entender la naturaleza del Sendero, que entendió que la única manera de
hacerle daño realmente era llegando a la cabeza, porque era un grupo muy vertical, compartimentado, mesiánico, donde Abimael Guzmán era el dios y que todos se sujetaban a él. Había cartas de sujeción que los militantes de Sendero firmaban a Abimael Guzmán, entregando su vida por el partido y por la revolución y por Abimael Guzmán. Fue un trabajo silencioso, un trabajo que básicamente lo hicieron 4 policías oficiales de la XPIP, que en ese momento eran mayores. Crearon un grupo que al principio era fantasmal, el GI, y que después fue creciendo gracias a su trabajo, su esmero, su tenacidad y sobre todo al esfuerzo que le pusieron a entender el fenómeno y por el camino de la inteligencia operativa, estratégica, para llegar a hacer un trabajo quirúrgico y terminar con Sendero. El tema de Quetín Vidal lo podemos discutir más adelante. Yo simplemente debo decir que como periodista encontré hechos fundamentales que contradecían su biografía aparentemente prístina y de héroe, y que explicaban un poco su pasado como policía de investigaciones, su vínculo desde la década de los 80 con Vladimiro Montesinos, y para mí lo más grave es su papel perverso y de doble agente en el Fujimorato. Segundo, ¿qué fue lo que te motivó a investigar este caso, en especial el tema de la Cantuta, que es el que has destacado más? ¿Qué te motivó, qué fue lo que te movió a hacer la investigación? Bueno, gracias por la invitación, asistencia. Yo he preparado un poco hoy y voy a atender al sistema de preguntas y respuestas. Bueno, mi motivación fue una cuestión de trabajo. Formaba yo parte de la revista Sí, y la revista Sí junto con la revista Caret, junto con la revista Oiga, junto con la República, antes de la unidad de investigación de los reporteros, como Efraín, después de la unidad igual, Efraín Rodríguez, este evento, al igual que también reporteros de la televisión, pues podría nombrar, como lo hace el informe de la Comisión de la Verdad, a César Hildebrand, a Ricardo Seda, bueno, y muchos otros colegas estaban, conformaban ya lo que el informe de la Comisión de la Verdad llama como un núcleo de prensa investigativa. Recomiendo, supongo que ya buena parte han leído, el capítulo del informe que se refiere a los actores del fenómeno de violencia política y el que se refiere a los medios de comunicación. En mi modo de ver, es el recuento, la crónica, el análisis más minucioso que se ha hecho hasta ahora del comportamiento de la prensa en los 20 años que ha analizado la Comisión de la Verdad. El informe señala que hubo cuando estalló la violencia nos agarró en paños menores. Podría decirse, aunque exactamente nunca nadie está preparado para cosas tan inéditas como fue la violencia que desarrolló Sendero, que muy bien ha definido mi colega, pero nadie estaba preparado, pero bueno, hubo que afrontarlo, ¿no? Y en un principio generó confusión,
desconcierto, ¿no? La prensa venía de un proceso de estatización del régimen militar, ¿no? De devolución de los medios, la prensa escrita, los diarios y la televisión a sus antiguos dueños. La situación anterior al régimen militar también había sido una situación de monopolio, ¿no? A cada grupo, cada medio de comunicación correspondía a un determinado grupo de poder económico, ¿no? La crónica al sector financiero, la prensa al sector latifundista, ¿no? Expreso en una primera etapa a la burguesía industrial propiamente dicha, pequeña, en una segunda etapa a la burguesía financiera, correo al sector pesquero, ¿no? El comercio a un grupo que representaba las clases altas, que podría decirse aristocrática, que cada diario tenía así era, cuadriculado. Entonces, a eso se sumaba una prensa la llegada a un momento que la prensa, al ser devuelta, tenía que afrontar nuevos socios y también la pérdida de algunos. La prensa, la oligarquía latifundista, ya la prensa ya no existía, luego la prensa dejó de existir. Habían surgido nuevos diarios, la izquierda había comenzado a construir un diario. Que mi propósito es darle cierto contenido. Yo concuerdo con esa respuesta. En esa respuesta ocupa un lugar principal las herramientas investigativas del periodismo de investigación. Ocupa un lugar principal toda la prensa independiente y profesional, no solamente la investigativa, sino también la de opinión, ¿no? La informativa. Pero, ¿cuál era el género que tenía que entrar a ver las causas y los efectos, ¿no? Las interioridades de cada hecho? El periodismo interpretativo, el periodismo de investigación. Y este periodismo es el género que juega un papel importante, según lo reconoce el informe de la Comisión de la Verdad, como el despliegue de los reportajes que la prensa escrita y la televisión ha hecho en ese tiempo, algo que se puede perder. Los reportajes televisivos se pueden perder si es que las universidades no rescatan eso, ¿no? Y desarrollan lo que comenzó a hacer la gente que hizo este informe, entre los cuales estuvo Fernando Vivas, un colega de opinión calificado de televisión, del comercio, ¿no? Que no tiene nada que ver con la izquierda, pero que es un profesional, y él hizo buena parte de este. Entonces, fue una prueba de fuego, hay una respuesta, ¿ya? Entonces, y que este fenómeno generó miedo, por supuesto, que generaba miedo, que genera miedo a los reportajes. Los periodistas de investigación son igualitos que todos los seres humanos, y igual miedo, y de repente más miedo, porque ven más de cerca el cuco, ¿no? Que lo que puede generar al ciudadano común y corriente. Pero ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es el poder? No, eso es mi mensaje. ¿Cuál es el poder, no, de este periodismo? Sus principios éticos, sus normas técnicas, su tratamiento profesional. Nosotros podríamos no firmar los artículos, como que no firmábamos los artículos de sí generalmente, ¿no? Podríamos, a la hora de los hechos, recibir la protección por acuerdo del Congreso, ¿no? De la policía, ¿no? Después, el día que el 8 de julio de 1923, cuando se develan los restos de Cieneguilla, ¿no? Al día siguiente el Congreso acuerda, con el voto en contra solo de la congresista Marta Chávez y con el voto a favor de todos los demás fujimoristas, en un Congreso donde de 80 miembros 50 eran fujimoristas, acuerda dar protección a estos periodistas, a la revista Sí. Porque al margen de todo era evidente reconocer lo que dice su convocatoria. ¿Y cuál es el arma para responder a esa situación? Yo puedo decir personalmente, con toda modestia, el momento que sentí miedo, que podía haberme, no, bueno,
Miedo fue a las 6 de la tarde del 8 de julio del 93, cuando regresamos de la diligencia de Cieneguilla, después de haberse comprobado que efectivamente en ese grupo de fosas había restos humanos que podían pertenecer a los desaparecidos de la Ventura. Eso es lo que decía el mensaje de la fuente, ¿no? Eso es lo que creía mucha gente, los periodistas recordamos, no decir por norma que pertenecían a los desaparecidos. En lo más profundo abrigábamos esa posibilidad, pero profesionalmente, técnicamente, el propio Uceda declaró expresamente que la revista sí no atribuía la pertenencia de esos restos a los desaparecidos, que eso le correspondía al Ministerio Público, al Poder Judicial. Eso se dijo el mismo día de la develación. Entonces, todo esto lo digo porque este es el manejo técnico de pues ahora no sé si puedo seguir sobre eso. Lo que pasa es que vamos a seguir luego con el tema del manejo de la información y de las fuentes. Me gustaría tocar ese punto. Siga. Pero vamos a volver de nuevo a este tema que está muy interesante, sobre el tema de las fuentes y la investigación. Pero quisiera presentar primero a Ángel Paz, que acaba de unirse. Él estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Miguel San Marcos. Es periodista del diario La República, se dedica a la investigación, está en la unidad de investigación. Y bueno, quisiera que nos cuente un poco también de su motivación y algo que ha mencionado el mundo, que es el miedo, ¿no? Él fue parte también de la universidad en el tiempo en que hubo la intervención militar. ¿Puede contarnos un poco más acerca de eso? Muchas gracias por la invitación. A partir de las preguntas que me acaban de formular, quiero concentrarme también en algunas de las técnicas que ha mencionado mi colega Cruz, que se aplican en este contexto. En realidad son las técnicas de la investigación periodística que se deberían aplicar siempre, ¿no? Digamos que en una situación, en un escenario de conflicto, la exigencia es más rigurosa, porque, como ustedes saben, o seguramente habrán escuchado, esta famosa frase del senador norteamericano Ian Johnson, que dijo que la primera víctima de una guerra era la verdad. Entonces, si tenemos eso como reporteros en la cabeza, evidentemente tenemos el desafío de poder contar la verdad de lo que se oculta. Básicamente es esa la finalidad de la investigación periodística, ¿no? Sacar a luz, exponer, ¿no? Difundir, divulgar algo que se está ocultando. Pero en una situación de conflicto, ambos bandos se esfuerzan porque no se conozca la verdad, porque lo que buscan los periodistas es propaganda, no es información. Lo que ellos siempre van a tratar de hacer es ocultar realmente cómo ocurrieron los hechos. En el caso mío, tuve una peculiaridad porque yo terminé el colegio en el año 80, en la Gran Universidad de Bartolomé Herrera, y al año siguiente entré a San Marcos. Fue un tránsito muy peculiar porque 77, 78, 79, 80, los años que estuve en la universidad, en el colegio, en la secundaria, tuve contacto con compañeros y con movimientos estudiantiles donde estaba directamente relacionado Sendero Luminoso, que ya tenían en perspectiva la lucha armada. La lucha armada no empezó cuando Miguel Guzmán dijo en el año 1980 que arrancaba en Chuschi. Hubo todo un proceso de preparación. Entonces, cuando entro a la universidad, encuentro otro mundo donde habían personas, compañeros, que también estaban relacionados al Sendero Luminoso, ¿no? Y otros grupos satélites que luego se unieron. Así que cuando comienzo a trabajar en periodismo, a pocos años, me encuentro que mis entrevistados son compañeros de la universidad, compañeros del colegio, que estaban en la lucha armada. O sea, había una situación muy peculiar que me planteaba un conflicto y un desafío, porque evidentemente mi labor no era decir quiénes o no
eran los terroristas, por la sencilla razón de que de una situación de conflicto y además en este caso particular en el que la aparición de Sendero Luminoso representaba todo un fenómeno. La población estaba con las ansias de saber de quiénes se trataba, ¿no? Periodistas muy importantes, recuerdo y estudiosos muy importantes y relevantes de ese periodo, en las primeras acciones de Sendero Luminoso destacaron a esta organización criminal, ¿no? Creyendo que eran los salvadores, la expresión de la lucha popular, del siglo de opresión, etc., ¿no? Toda la cháchara de la época. Y cuando apareció el MRTA poco después, también hubo un grupo de periodistas muy conocidos que dijeron, cosificaron o vieron como algo festivo, folclórico, la aparición de columnas armadas en el oriente peruano. Tengo varios artículos que ahora reconocían a esas personas, ¿no? Pero entonces en ese contexto en el que nosotros comenzamos a trabajar, en el que teníamos, vuelvo a repetir, este desafío, porque conforme avanzaban los años, muchos de estos compañeros, muchos de estos profesores que conocí, los entrevistaba un día y al siguiente estaban arrestados por delincote o estaban muertos. En ocasiones, cuando iba a cubrir algún trabajo en particular, por ejemplo, un atentado y los actores habían muerto porque se les adelantó el explosivo y resultaba que era una compañera de aula, o había habido una columna del MRTA en el campo y el tipo que mataron era otro compañero de salón o del costado. O sea, era una situación bastante especial porque después, ya en el fondo del trabajo, en sí teníamos que entrevistábamos a alguien y al día siguiente lo ejecutaban. O habían colegas periodistas que de pronto desaparecían y lo torturaban. O sea, una situación bastante complicada que lo puedo graficar de la siguiente manera. Ambos bandos buscaban de alguna forma ganarse al periodista. Entonces, elegir un punto medio es sumamente difícil, especialmente para aquellos reporteros que se dedican a la investigación periodística, porque si hay un elemento fundamental, ¿no?, que describe la actividad periodística en situaciones de conflicto, es buscar un equilibrio. Y obviamente los bandos que están en conflicto les va a disgustar siempre una investigación en la que no solamente se llega a la verdad, sino que están las dos versiones. ¿Por qué? Porque yo preferiría o que no se conozca nada o que se resalte su posición. Entonces, a raíz de la experiencia, bueno, antes de hablar sobre la técnica y responder tu pregunta, sí, obviamente, claro que se siente miedo, ¿no? Y se siente miedo no solamente por la situación de conflicto, sino porque en el quehacer cotidiano de un conflicto tan peculiar por su alto grado de violencia, de fanatismo, más el componente que en nuestro caso tenía que estar, porque era muy determinante, estabas cubriendo hechos en los que personas que conocías eran actores. Entonces la situación es mucho más difícil y evidentemente sí, había miedo, y había miedo no solamente por este tipo de hechos o porque en algún momento te iba a reventar un dinamitazo, un coche bomba, sino porque hemos tenido nosotros varios episodios de violencia directa, física, ¿no? Y también y de ambos lados, militares, policías, agentes de inteligencia y miembros del MRTA o del Sendero Luminoso, ¿no? Incluyendo personas que nosotros conocíamos, que no les importaba, ¿no? habernos tomado unas cervezas durante varios fines de semana y a la noche de repente eran tipos ideologizados, partidarios, militantes que decían así de largo si no te mato, ¿no? Entonces, creo que en medio de todo esto quisiera más bien aterrizar en algunas técnicas o descripciones de cómo cubrir desde la perspectiva de la técnica periodística este tipo de situaciones. Son técnicas que, como dije, deberían aplicarse siempre, ¿no? Hay
hay quienes al final prefieren asumir la posición de un u otro bando, pero en el periodismo hay que tratar siempre de buscar un punto medio, aunque con ese propósito probablemente suframos mucho o probablemente perdamos la vida. Por ejemplo, una recomendación básica es buscar siempre la versión del otro lado, ¿no? Porque si nosotros nos limitamos a las notas de prensa, a los comunicados oficiales, vamos simplemente a registrar como notarios de la información, ¿no? Como escribanos de los hechos, lo que nos están diciendo. Y vuelvo a repetir, es una verdad de perogrullo, si estoy cubriendo una guerra, obviamente tengo que contar también qué pasa al otro lado. Hay que hacer el mayor esfuerzo por conocer qué dice el contrincante, bueno, malo, rojo, azul, verde. En realidad eso no interesa. ¿Por qué? Porque lo que nos exige nuestro trabajo es aproximarnos lo que más podamos a la verdad. Segundo, hay que intentar siempre estar en el lugar de los hechos. Bueno, el conflicto, y de alguna manera, hasta el día de hoy, ustedes saben lo que está sucediendo en el Brain, es una consecuencia de esta guerra que se inició en el año 1980. No es un pequeño grupo de locos sobreviviendo allí con la droga, como dice la versión oficial, sino que es un grupo estructurado ideológica, partidariamente, ¿no? Que tiene un objetivo político que trata de alcanzar mediante la violencia armada, ¿no? Siempre es importante conocer qué piensa esa gente. Y no me refiero necesariamente a tener un contacto físico, oye, camarada, no sé, ¿qué opina? No, me refiero, ellos tienen una serie de manifestaciones, ¿no? Documentos, ¿no? Ellos tienen compañeros presos. Los presos son una fuente de ellos. Nosotros, por ejemplo, en el último trabajo que hemos hecho, hemos logrado construir el perfil de muchos de estos líderes de la familia Quispe Palomino a partir de los presos, porque ellos han tenido contacto con ellos, y de otro lado también son los colaboradores eficaces que están a manos de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que buscar siempre una manera de contactarnos con el otro lado, sea cualquiera de los bandos, a eso me refiero. Pero también es importante desconfiar siempre de la versión oficial. Un caso emblemático, el 2 de octubre del año 1999, en la localidad de Anapati, en la zona de Satipo, provincia de Junín, en el centro del país, ocurrió un hecho que salió en todos los medios de comunicación, ¿no? El 2 de octubre del 99, cuando supuestamente ya nos sufríamos el sendero luminoso, cuando Fujimori se preparaba para la tercera reelección, y su campaña se concentraba, se centraba, su gobierno vertebral era haber levantado su oración, hacia accidente, entre comillas, el helicóptero del ejército con alrededor de 8 víctimas militares. Y bueno, todos reprodujeron la misma información, ¿no? Pero nosotros recibimos por una fuente el dato que este helicóptero había sido emboscado por el Sendero Luminoso. ¿Cómo Sendero Luminoso va a emboscar un helicóptero si en todo el periodo de la guerra jamás lo había hecho? Y además Sendero Luminoso presuntamente estaba destruido. Y esa era parte de la campaña del señor Fujimori. No era posible aceptarlo. Seguimos buscando hasta que conseguimos una información más concreta. El amigo de un amigo de un amigo de un amigo había sido uno de los soldados que sobrevivió en ese operativo. Y entonces quería contar lo que había pasado. Y nos relató en primera persona. En realidad, ese operativo era la conclusión de varias reuniones con Sendero Luminoso que tenían el propósito, que era una operación de la Fuerza de Inteligencia Nacional, tenía el propósito de que este grupo que quedaba en el RAIN, o sea, los hermanos Quispe Palomino, que después se supo, se rindieran con el evidente objetivo de luego, junto a los senderistas retirados con sus armas, apareciera el señor Fujimori diciendo ese grupo de Sendero Luminoso, etcétera, etcétera, y cementazo una campaña electoral, ¿no? Entonces le dijimos a la fuente, sí, pero tú no quieres que te cite, ¿no? No podemos sustentar todo lo que manifiesta, si no hay otra forma de corroborarlo. Bueno, también está el capitán, acá está el capitán,
también está detenido la carta, también comenzaron a hablar, pero ninguno quería su nombre. Hasta que apareció un soldado y dijo, yo tengo fotos. ¿Fotos de qué? ¿Del ataque? No, de la reunión entre... O sea, se demostraba cabalmente y documentalmente que sí había esta reunión. Lo que desmentía, lo que tiraba por los suelos la versión oficial de que simplemente, la versión oficial que se presentó luego fue que durante un operativo de persecución a las feroces columnas alternas hubo un accidente. No fue un accidente, fue una emboscada, fue una frustrada operación de inteligencia en Montesinos y Fujimori para la campaña reeleccionista, ¿no? Entonces, regla, desconfía siempre de la versión oficial. Más bien hay que investigar lo que dice la versión oficial, sobre todo cuando hay dudas, ¿no? Porque se suponía además que en ese momento ya el sendero no se había certificado cómo es que iba a haber un enfrentamiento, ¿no? Una recomendación más, esfuérzate por conseguir fuentes propias en ambos lados. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a no todos les gusta la guerra. A no todos. O sea, hay gente que sí, que está combatiendo, quizás por ahí, pero ahí hay algunos que se dicen, sí, que tenemos que derrotar a todo el mundo, pero hay una práctica que yo no sé. Hay una famosa investigación del periodista Seymour Hersh, que se llama Highlight. Este periodista escucha, él era corresponsal, era periodista independiente freelance en el Pentágono en plena guerra de Vietnam, y escucha decir que un oficial se le había abierto un proceso judicial en el Tribunal Castrense por la matanza de varias personas. Averiguó con una fuente el nombre y se dijo, si este es un juicio, entonces hay un acusador y hay un acusado. Y si hay un acusado, tiene abogado. Buscó al abogado y le dijo, quiero hablar con la persona que acusada, su cliente. Se negó por un tiempo, el abogado hasta así que se enteró dónde se encontraba el teniente que había cometido, porque él era acusado, y finalmente lo ubicó y le contó que efectivamente lo estaban acusando por 400 muertos, la mayoría niños enfermos, en Mailay. El periodista entonces comenzó a entrevistar a varios de los soldados que estaban siendo enjuiciados, habla con el ejército y el ejército había mantenido en secreto la matanza masiva de My Lai casi 2 años. Era tan sorprendente la información que cuando salió publicada, él se le entregó la investigación a una agencia de noticias independiente, porque como mencioné, Seymour Hersh era periodista de New York Times, que se entregó acá, lo difundieron y ningún medio lo quiso rebotar, porque en ese momento estaba la prensa totalmente enseguecida con el hecho de que estaban venciendo en Vietnam y el pueblo vietnamita los estaba apoyando. Pero esta matanza decía todo lo contrario. Entonces, recién cuando el New York Times, Washington Post y varios medios mandaron a sus reporteros a Mailán, dijeron, debe hacerlo. Entonces, este periodista pudo obtener esa información porque había sectores en el ejército que no estaban de acuerdo con este tipo de prácticas. Igual, hay gente del otro grupo contrincante que también no están de acuerdo con una práctica, siempre pueden ser estas personas fuentes potencialmente benéficas para la actividad terrorista. Entonces, no hay que creer que es imposible conseguirlo. Claro que sí, es bastante erosionador. Habla siempre con la gente, porque la gente es la principal fuente de información, la fuente humana, ¿no? A eso se refiere sobre todo a aquellos periodistas que se limitan a hablar con las fuerzas regulares. Hay una matanza, hay un crimen, una tortura, y básicamente creen lo que se le dice, no, era terrorista, que va. Y entonces ni siquiera se hace el esfuerzo por hablar con las víctimas o con familiares o con ir al lugar de los hechos, que es muy importante, ¿no? Hay numerosos casos, por ejemplo, no puedo mencionar, en el que los periodistas logran descubrir crímenes impunes a partir del testimonio de personas, ¿no? Que han sido testigos y que no siempre son entrevistados o consultados, ¿no? Los periodistas tenemos la mala costumbre, especialmente los que salimos de la capital, de mantener un poco al margen contacto con la gente, cuando ellos son la principal fuente. Es una experiencia que, en algunos lugares está cambiando.